Buenos días, nuestro equipo está conformado por Ana Gutiérrez, Daniela Sarli y mi persona, María Fernanda Soto Placer. Somos estudiantes de la Universidad de Yacambú, de la Cátedra de Antropología, Sociedad y Psicología, gerenciada por la profesora Mercedes Torres. Hoy conversaremos sobre las conductas disruptivas. En mi caso, María Fernanda Soto, les hablaré sobre la conceptualización de esta y sobre las características que determina el DMS-5. Mi compañera, Daniela Sarli, les hablará sobre las causas y sobre sus características. Y por último, nuestra compañera Ana Gutiérrez, que nos hablará sobre la incidencia, el porcentaje en el que se da y será la entrevistadora de nuestro proyecto. Conductas disruptivas. Uno de los fenómenos normales que aparece dentro del desarrollo vital de la persona, sobre todo en etapas infantiles y adolescentes, es la necesidad de desafío a la autoridad. Lo que en un principio puede ser considerado como un acto propio de la edad o de las circunstancias, puede esconder un patrón de conducta alterado. Tradicionalmente se entiende como conducta disruptiva a todos aquellos comportamientos o actuaciones considerados como antisociales, debido a que difieren de las pautas de conductas y valores sociales aceptados. Además, estas conductas se perciben como una amenaza para la armonía, concordia y paz de la sociedad, incluso un riesgo a la supervivencia del conjunto de personas. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, estas alteraciones pueden clasificarse dentro del grupo de trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, en los cuales se incluye tanto en trastornos infantiles, juveniles y de adultos. El grupo de trastornos del comportamiento característico de niños y adolescentes son definidos por la presencia de conductas disruptivas continuas. Estas conductas incluyen cualquier tipo de comportamiento hostil o desafiante de ciertos menores hacia cualquier tipo de autoridad. Mientras que es habitual y propio del desarrollo del menor que los niños atraviesen periodos en los que intentan buscar dónde se encuentran sus límites en los comportamientos negativos, los niños con cualquier tipo de conducta disruptiva llevan al extremo estos actos y comportamientos, llegando a afectar así su vida cotidiana y la vida de quienes lo rodean. Dentro de la clasificación de DSM de los trastornos disruptivos encontramos los siguientes desórdenes: trastorno negativista desafiante, trastorno de explosivo intermitente, trastorno de la conducta, trastorno de la personalidad antisocial, piromanía y cleptomanía. Ahora los dejo con mi compañera Daniela Sarli. Hola, mi nombre es Daniela Sarli y de manera breve señalaré cuáles son las causas y características presentes en las conductas disruptivas. Estas conductas pueden tener múltiples causas, entre las que destacan factores individuales, familiares, sociales y escolares. Entre las principales se agrupan las siguientes. Entre los factores individuales podemos señalar los trastornos de comportamiento, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante. También están los problemas emocionales o psicológicos, como presentar ansiedad, depresión o algún trauma. Por último, también destaca la discapacidad de aprendizaje o alguna discapacidad en el intelecto. Entre los factores familiares destacan las familias disfuncionales, que son aquellas en donde no hay disciplina o no hay normas esclarecidas. Por otro lado, también destacan los problemas como familias con divorcio, abusos, negligencia o violencia doméstica. Entre los factores sociales destaca la influencia negativa de pares, esto con el fin de pertenecer a un grupo que promueve este tipo de comportamientos negativos como las pandillas. Y también está la desventaja socioeconómica, que ella lo que produce es un estrés que puede provocar confrontamiento que no sean manejados de la manera adecuada. Las conductas disruptivas pueden presentar las siguientes características, sin embargo es importante considerar que no solo se limitan a estas, como por ejemplo las agresiones físicas o verbales, en las que incluyen peleas, insultos o amenazas. También se presenta la desobediencia y desafío, como no acatar normas y resistirse a la autoridad, como por ejemplo los padres o los profesores. También se pueden observar interrupciones constantes de la persona que tiene este tipo de conductas, como por ejemplo hablar en un tono fuera de lo que es habitual o distraer a otros, hacer ruidos molestos con el fin de interferir en el entorno. También se presentan conductas antisociales en las que se destaca robar, mentir o violentar de alguna u otra manera. Y por supuesto es muy frecuente la inquietud motora o la incapacidad de mantenerse en un estado de tranquilidad o de quietud. Cuando hablamos o revisamos a qué población afectan las conductas disruptivas, nos vamos a encontrar que la realidad es que en toda población puede haber una persona con conductas disruptivas. No obstante, la predominancia se da en niños, niñas, jóvenes y en adultos. Solo los adultos, aunque por supuesto la incidencia es menos frecuente o menos común, estos también pueden cursar con conductas disruptivas y se van a poder visualizar dichos comportamientos en entornos laborales o sociales. Adicionalmente, podemos determinar que estas conductas disruptivas en adultos van a estar asociados a problemas mentales no tratados en el momento adecuado o tratamientos suspendidos, así como asociados a ambientes laborales poco armónicos. Muy bien, ahora revisamos lo que tiene que ver con las estadísticas y nos vamos a encontrar que aunque en adultos habíamos mencionado hace un instante que es menos frecuente el observar conductas disruptivas, pues en este gráfico les vamos a mostrar un poco cuál es esta incidencia de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela.
Como bien lo mencionamos, en niños, jóvenes y adolescentes es donde hay mayor incidencia de conductas disruptivas. Así que en el siguiente gráfico vamos a revisar un poco lo que son las frecuencias, las causas y el nivel educativo en el que se presentan estos comportamientos o conductas disruptivas. Y nos vamos a encontrar que entre los comportamientos más frecuentes están molestar, contestar al profesor, agredir a un compañero, burlas, el bullying, ¿ok? Y por supuesto llegar tarde. Entonces vamos a identificar en la barra negra todo lo que tiene que ver con estudiantes pertenecientes a nivel de bachillerato o inicios de estudios universitarios. Mientras que con las siglas ESO vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la educación preescolar y la educación básica primaria, ¿ok? Y nuestro estudio etnográfico no estaría completo si no hacemos una revisión también evaluando lo que es el nivel socioeconómico y cultural de la población que pueda presentar comportamientos o conductas disruptivas. Y es por eso que vamos a observar en el siguiente gráfico que el 16.87% pertenece a un nivel socioeconómico cultural alto, mientras que el 30.12% a un nivel medio y el 49.4% pertenece a un nivel socioeconómico y cultural bajo. Pero de esto nos va a hablar muchísimo mejor y más ampliamente nuestra siguiente invitada, con quien tenemos el gusto de compartir y además de poder recibir de ella información importante asociada al tema. Así que los invito a quedarse y a disfrutar junto a nosotros. Buenas tardes, bienvenida licenciada. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Por favor, le voy a pedir que se presente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Mayor, psicóloga graduada de la Arturo Miserena. Un placer. Nuevamente, gracias por estar acá, por darnos esta oportunidad. El tema que hoy nos trae a convocarla para conversar es con respecto a las conductas disruptivas. Entonces, queremos hacerle una entrevista con respecto a este tema, ya que nosotros somos psicólogas en formación y queremos poder conocer más ampliamente sobre este tema. Una de las primeras preguntas que nos establecemos es cuál es esa diferencia que se observa en estas conductas disruptivas, que son diversas de acuerdo al grupo, por ejemplo, si contemplamos edad, si son adolescentes o si son adultos. Bueno, va todo a depender del nivel de desarrollo de la persona. Ejemplo, las conductas que se presentan cuando son niños no van a ser las mismas que se presentan cuando son adolescentes y cuando son adultos. ¿Por qué? Porque los gustos son distintos, ¿ok? ¿Qué es lo que sí persevera? El desafiar la autoridad. Eso va a estar presente si ya estamos frente a una conducta disruptiva. Hay que tomar en cuenta que en un adolescente siempre va a haber un desafío hacia la autoridad, ¿ok? Eso es consono de la etapa evolutiva. Igual que en ciertas edades, cuando estamos niños, hablamos de los 4 años, los 7 años, empiezan esos primeros momentos, los primeros intentos de desafiar la autoridad. Pero ya cuando estamos presentes a conductas disruptivas va a ir en torno a la etapa evolutiva de la persona. Partiendo de eso, nosotros a lo largo de la investigación pudimos determinar que este aspecto o esta diferencia a nivel conductual que se puede presentar en niños, niñas jóvenes o incluso en adultos puede estar mezclado o haber una comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. Ahora le preguntamos, ¿cuál pudiesen ser esas diferencias entre un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un trastorno oposicionista desafiante, con respecto a lo que realmente tendríamos que observar cuando estamos presentes a conductas disruptivas? Va a depender primero siempre de los criterios diagnósticos, ¿ok? Criterios bien particulares para cada uno. Sin embargo, cuando hablamos de observación clínica y queremos de diferenciarlo bien puntualmente, en un TDAH tenemos, primero, si hay predominancia con hiperactividad, no es lo mismo ser hiperactivo a tener una conducta disruptiva. Eso hay que ser sumamente claro. Aparte de que está el tema de atención. Sí, ciertamente hay muchos diagnósticos que no predominan la falta de atención, sino que predomina la hiperactividad, pero va a estar presente. ¿Ok? En un negativista desafiante hay una particularidad que es la venganza. Las personas diagnosticadas con este trastorno tienden a ser vengativos y es un trastorno conductual, mientras que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Comprendo, perfecto. En su experiencia como psicóloga ya ejerciendo dentro del área, entiendo que se maneja en la parte psicoeducativa o en la parte infanto-juvenil, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, ¿cuál pudiese ser su experiencia o la incidencia, la cantidad de niños que no vengan con una comorbilidad de la que estamos hablando en este instante, sino que vengan netamente por una alteración de conductas disruptivas? Fíjate que son muy pocos, porque hasta el momento he tenido más que todo que encajan dentro de un trastorno en específico. Vengan netamente por conductas disruptivas, no he tenido. ¿Considera usted que puede la desestructura familiar y la ausencia de roles claros, bien definidos dentro de la familia o los cuidadores promover el desarrollo de estos comportamientos disruptivos? Por supuesto, Ok. al igual que la parte emocional. ¿Y cuál es su opinión con respecto a lo que tiene que ver con los antecedentes familiares? Hoy en día se habla mucho de conocer esa historia que está antes de que el niño incluso llegue a la vida, porque ya científicamente está comprobado que pueden existir factores genéticos para hablar de un TEA, para hablar de un TDAH, para hablar de otros trastornos. En el caso de lo que tiene que ver con las conductas disruptivas, ¿también pudiesen existir antecedentes que influyan? Sí, sobre todo cuando tenemos o estamos presentes frente a algún trastorno emocional, que haya tenido familiares o familiares directos o no directos de la paciente en este caso, y trastornos conductuales. ¿Por qué emocionales? ¿Por qué emocionales?
porque recordemos que los trastornos disruptivos también tienen como base la falta de gestión emocional. Fíjese que hay algo que nos llama mucho la atención y que bien es como usted lo menciona durante toda la investigación, lo que más recurrente encontramos que es un constante desafío a la autoridad, un constante, pueden haber estallidos emocionales de ira en el proceso que desencadenen comportamientos como pelearse, gritar, agredirse verbalmente. Pueden ser como los primeros indicadores de estar frente a esos comportamientos disruptivos, que es lo primero que tendríamos que observar para que se nos enciendan las alarmas. Fíjate, cuando no hay cuando hay cuando es repetitivo, ¿ok? Eso es bien particular. Cuando es repetitivo, cuando el paciente no comprendió realmente qué fue lo que sucedió e incide constantemente, y no hay una comprensión de lo que él siente, ¿ok? De cómo lo está sintiendo. Sobre todo estos estallidos que estás nombrando tienen como base el hecho de no hay una relación directa entre la situación que se haya presentado con el estallido. O sea, la situación está en un nivel bajo y el estallido fue o rompió los esquemas y no tiene una coherencia una con otra. Allí, si es repetitivo, hay un cambio en la rutina del paciente, un cambio bastante significativo, que los padres son los que tienen que darse cuenta. Hay un descenso no en el aprendizaje, sino en su desempeño escolar. ¿Considera usted que así como los antecedentes juegan un papel importante en todo esto y por supuesto la desestructura familiar, el hecho de un nivel socioeconómico y cultural también puede influir? Sí, sí puede influir, pero más allá del socioeconómico pudiera irme un poco más por el cultural. Aunque si tú lo googleas hoy día te van a aparecer estos ítems. Pero en la vida real, que es lo que al final de cuentas nos trae acá, pudiese yo destacar más que todo a nivel cultural. Excelente, comprendo. Ok, tiene mayor peso el área cultural que propiamente el socioeconómico. Ok, fíjese que usted mencionaba hace rato que obviamente las personas o los chicos que cursan con esta alteración conductual llamada conductas disruptivas se ven afectados a niveles del desenvolvimiento escolar. Tú mencionabas hace unos instantes que evidentemente pues hay como una poca conectividad, un poco enlace con ese entorno escolar por lo que representa pues las autoridades dentro de esa escuela. Pero también pudiese darse eso con algún tipo de funcionamiento cognitivo diferente al esperado, a la media, o simplemente es porque no se logran conectar con esa exigencia que está allí y con esas normas que pueden representar la escuela. Habría que hacer una evaluación pertinente para poder determinarlo. Porque sí puede estar presente una discapacidad cognitiva y eso me haya llevado a escudarme a través de o hacer uso de esas conductas disruptivas para poder solapar un poquito esta situación, es posible, claro que sí. Pero habría que hacer una evaluación más profunda para poder realmente catalogar si ese paciente entra en alguna trastorno, también entrando o tomando en cuenta el trastorno de aprendizaje pudiera también estar. Y él haya hecho uso de las conductas disruptivas para poder sentirse eh, em, más aceptado, pudiese también o pudiese ser una causa. Ahora bien, como nosotras, como psicólogas de información, y usted ya desde el campo propiamente, ¿cuál sería el proceder adecuado de un psicólogo escolar, de un psicólogo comunitario, social, que pueda observar estos comportamientos que definitivamente tienen que llamarnos la atención? ¿Cuál sería ese proceder adecuado ante una familia que tal vez no se ha dado cuenta de que esto esté ocurriendo? Primero, psicoeducar. Es el primer paso siempre. De poder colocarle nombre a todas estas cosas que están sucediendo y dar respuestas a esas preguntas probablemente formuladas por los padres, pero formuladas acá y no formuladas verbalmente. Porque muchas veces la sociedad juzga y yo prefiero guardar muchas cosas que tengo y simplemente aparentar que todo está bien. Pero siempre va a haber un papá que te va a decir, yo no me di cuenta. ¿Ok? Siempre va a haber un papá que yo no me di cuenta, pero es parte del psicólogo, parte del trabajo de poder hacer una conciencia real. ¿Por qué? Porque es una situación realmente que sí lo ha visto, papá, solamente que no me he percatado conscientemente que eso realmente no estaba bien o hay algo realmente que no está bien. El hecho de poder aceptar que no está bien o que algo no está bien es un proceso por el cual pasa el padre. ¿Ok? Luego que yo acepto que algo no está bien, tengo que comprender que no necesariamente fui yo que lo hice mal, porque también está ese pensamiento automático del papá, que es parte de las defensas del padre, de no lo voy a aceptar o no lo quiero aceptar porque es que no quiero aceptar que yo quizás haya hecho algo mal, y no estamos acá para acusar a nadie, sencillamente de poder darle nombre a lo que está sucediendo y más allá de darle nombre, darle solución. Comprendo. Ahora bien, una vez que logramos psicoeducar a ese padre para que pueda ser consciente de estas conductas disruptivas y de lo que pueden desencadenar en el futuro, ¿qué equipo multidisciplinario debería estar inmerso en ese trabajo con esa familia? Si estamos hablando de meramente conductas disruptivas o estamos hablando de comorbilidades. Si hay comorbilidades, siempre prefiero estar apoyada por neurólogos, por psiquiatras, dependiendo del caso, por supuesto, porque hay veces donde es necesario medicar, sobre Comprendo. todo por la falta de control de impulsos, ¿ok? De ser así, de ser necesario. Ojo, eso es una de los últimos ítems que se usa realmente.
Pero lo primero que se trabajaría o se empezaría a trabajar en terapia sería gestión emocional, para poder comprender qué está sucediendo antes, trabajar mucho los pensamientos que puedo estar teniendo en ese momento, para poder yo, paciente, comprender qué está sucediendo. Ok, comprendo. Bueno, definitivamente es importante poder tener esa red de profesionales que nos apoyen y también pues que sean otros ojos clínicos que observen todo lo que esté dando, sobre todo si, como bien mencionó usted, pues hay presencia de unas comorbilidades como otros trastornos de neurodesarrollo. Definitivamente, inmensamente agradecida. Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, porque definitivamente se necesita un ojo bien clínico para poder diferenciar, pues cuando sencilla y llanamente hay una intencionalidad, como bien lo mencionabas al principio, ante un diagnóstico determinado, o bueno, en este caso una conducta disruptiva, y el cómo poder ayudar. Definitivamente, pues... un millón de gracias por este espacio, un millón de gracias por darnos la oportunidad de establecer esta conexión contigo, de hablar sobre este tema y pues, más adelante compartir otras experiencias. Siempre a la orden. ¿Qué encuentro tan enriquecedor y que hoy pudimos tener? Partiendo de lo que nuestra invitada especial el día de hoy nos comentó y lo que nosotros también como psicólogas de formación investigamos, pues los invito a todos a hacer de este lema parte de nuestro día a día, para quienes no tenemos hijos y para quienes ya los tienen. Definitivamente la inclusión comienza en el hogar, porque la familia es quien tiene el papel más determinante en el desarrollo de cada uno de sus hijos. Esa familia también es necesario que asuma el compromiso, el protagonismo del proceso de intervención, porque son solamente ellos quienes conocen sus necesidades y de la mano de los especialistas adecuados, pues van a poder ayudar a intervenir asertivamente a ese niño, niña o joven con conductas disruptivas. Y los padres, no podemos olvidar que son los mejores mediadores del aprendizaje de sus hijos, porque son ellos quienes están en el día a día, quienes conocen lo bueno y lo malo que les puede ocurrir y cómo eso bueno o malo va a afectar o repercutir en ellos en el día de mañana. Y el mayor aprendizaje y reflexión que nos deja nuestra entrevistada es que definitivamente cuando un aprendizaje se presenta, pero no de la manera que queremos, es decir, estamos frente a esos comportamientos que no son socialmente aceptados, tenemos nuestras conductas disruptivas ya presentes, pues lo primero es acudir con un especialista en neurodesarrollo, neurólogo, neuropediatra, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, que nos ayuden y nos orienten en el proceso. Empoderarnos del conocimiento. Definitivamente no todos los padres y madres pertenecen al área educativa o al área de la salud, así que lo que no sabemos debemos investigarlo, debemos poder empaparnos de ello para brindar las mejores oportunidades. Conocer cuáles son esos desafíos y esas barreras que está presentando ese joven o ese niño o niño que está llevando a que responda de manera inadecuada en sus distintos entornos. Un abordaje temprano. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La intervención terapéutica debe ser llevada a cabo. Garanticen siempre que sean profesionales certificados, ¿ok? Porque eso nos va a brindar la oportunidad de contar con especialistas que nos guíen o los guíen a ustedes adecuadamente. Priorizar. ¿Qué es más importante? Realmente, la estabilidad emocional que me pueda estar desencadenando las conductas disruptivas o cualquier otro evento o situación que realmente no es vital para el momento. Fundamental, imprescindible, es establecer rutinas y estructuras. Si los niños, niñas y jóvenes conocen qué se está esperando de ellos y cuáles son incluso las consecuencias inmediatas de no cumplirlo, pues van a tener más claro cuáles son las reglas del juego y de esta manera sus comportamientos van a poder ser acompañados de mejor manera por cada uno de nosotros. Y como psicólogas, que hoy en día estamos en formación, pero el día de mañana podremos estar en algún consultorio apoyando a algún niño, niña, joven o adulto que así lo necesite, debemos tener muy presente que desarrollar habilidades va a ser la llave que nos permitirá disminuir la emergencia de comportamientos contextualmente inapropiados o bien conocidos como conductas disruptivas, y a su vez gradualmente contribuirá en el incremento de otras habilidades esperadas en su repertorio, lo cual facilitará la capacidad de adaptación y acoplamiento social. Así que como sociedad vamos a poder aportar para que esas personas se sientan más cómodas en el entorno que les rodea. Muchas gracias por su atención.